Ya, ok. Listo, empezamos. Bien, entonces nos quedamos aquí y vamos a empezar a hacer los problemas. Ahora sí me escuchan, ¿no? Tuve un problema técnico. Sí, Ya, bien. Vamos a ganar el tiempo. Vamos a empezar ya con los problemas de radioactividad. Para la próxima semana y empezamos con decaimiento alfa beta y ahí estaríamos acabando la primera parte. El día, en la próxima semana definimos el horario de la práctica. A ver si ya se ponen de acuerdo, así ya ganamos tiempo con la práctica. La práctica no necesariamente va a coincidir con el parcial del profesor, ¿no? Ya. Pero hasta el decaimiento beta va a venir la primera práctica. Bien, entonces empezamos con la pregunta 85. Dice, la tasa de desintegración de una fuente radiactiva se midió a intervalos de 4 minutos. Se encontró que la tasa era en unidades arbitrarias y tenemos los siguientes valores, ¿no? Toda una lista. Suponiendo que la fuente contenía solo uno de dos tipos de núcleos de radio, calcule la vida media involucrada o calcule las vidas medias involucradas, ¿no? Bien, aquí tenemos la tabla y dice que cada 4 minutos. Entonces empezamos con cero, la primera, ¿no? De aquí, la ponemos en la fila. La tasa de desintegración es el cambio de partículas respecto al tiempo, ¿no? Esa es la tasa, ¿no? Tasa siempre es relacionada al tiempo. Entonces ahí tenemos los valores, ¿no? En la primera fila. Y si le aplicamos el logaritmo, tenemos esta fila, ¿no? Ahora, ¿con qué finalidad aplicar el logaritmo? Porque vemos que cuando le aplicas el logaritmo tiene cierta linealidad, ¿no? Entonces, hay una caída más suave, ¿no? Más suave. Igual acá también hay una caída, pero es más fuerte, ¿no? Más brusca. Entonces, dice, la gráfica logarítmica lineal, ¿no? Se vuelve lineal de derivada de n respecto de t en función del tiempo no es una línea recta, ¿no? Porque la fuente contiene dos tipos de material, entonces radiactivo, ¿no? Se de diferentes vidas medias descritas para la suma de dos exponenciales. Si dos vidas medias son muy diferentes, entonces es posible estimar la vida media mediante el siguiente procedimiento, ¿no? En cambio, en la gráfica tenemos, ¿no? La gráfica del logaritmo, ¿sí? Con este, con respecto al tiempo, ¿no? Si se dan cuenta, aquí está la curva, eh, que sería la suma de ambas fuentes, ¿no? De dos fuentes. Entonces, una recta tangente es a la primera parte de la caída, paralela a la primera caída, y la otra tangente de la curva de la suma a la segunda caída, ¿no? Se dan cuenta. Entonces, esta es la forma que va a tener justamente las rectas, ¿no? Ojo, en logaritmos, ¿no? Entonces ya se das cuenta que T1 es para, T1 y T2 son para las dos fuentes radiactivas, ¿no? Hacia el final de la curva, digamos que durante el tiempo 20 a 28 horas, la mayoría de los átomos de la sustancia de vida más corta, con vida media T1, se habrían desintegrado a la curva y la curva se endereza, ¿no? Lo que corresponde a la única desintegración de mayor vida media de T2. Si en esta línea recta se extrapola de nuevo al eje Y, entonces la vida media T2 se puede estimar de la manera habitual a partir de la pendiente, ¿no? De la curva
para una sola fuente en el gráfico logaritmo lineal. Entonces, se puede aplicar la derivada y ya tendríamos justamente para esa pendiente sería justamente la vida media, ¿no? Entonces es una forma también de explicarlo haciendo gráficas, ¿no? Entonces, si le aplico la pendiente, también sería, ¿no? Diferencia de abscisas sobre diferencias de ordenadas, ¿no? Entonces, como estamos en el plano logarítmico, aplicamos, ¿no? 0.693, eso también está en la fórmula, por el cambio de t en tiempo, sobre la diferencia de logarítmica en esos dos puntos, ¿no? Tanto en cero, cuando hay, o sea, en cero sería cuando tiene el total de desintegraciones, ¿no? El total de desintegraciones todavía no se ha desintegrado, todas las partículas están en la fuente, y después de un tiempo t, cuando ya ha pasado cierto caimiento, ¿no? Siempre las fórmulas de desintegración van a ser de caída, ¿no? Si se dan cuenta, de caída, ¿no? Todas van a ser de caída. Ponemos nuevamente aquí la fórmula para poderla desarrollar. Entonces, haciendo el reemplazo, nos dan los datos, ¿no? 40 y te dan la tasa de desintegración inicial y te dan la tasa de integración final. Si le aplico el logaritmo a cada una de ellas, me da ese valor, ¿no? 2.083 y 1.863. El cual me da 63 minutos, ¿no? Entonces, para la sustancia de vida más corta, la contribución de la derivada de N2 respecto al tiempo, es la tasa, de la fuente 2 se puede restar los valores observados en la parte inicial de la curva durante un intervalo de tiempo adecuado y repetir el procedimiento. Entonces, de esta otra manera, encontramos que el tiempo T1 sería 10 minutos, ¿no? Siendo lo mismo, ¿no? Ese sería justamente lo que nos piden, ¿no? Cuando restamos y nos da ese valor, ¿no? Este paso intermedio lo pueden también realizar como forma de ejercicio, ¿no? Listo, siguiente problema. Problema 86. Se me quedó esa animación. Bueno, no importa. Solamente una constante. Dice, 100 milicurís de radón. Sí, el radón es un gas noble, ¿sí? Que se encuentra en la tabla periódica. El último gas noble de la tabla. Bueno, ahora ha salido uno nuevo, ¿no? He encontrado que es, ahora, en realidad ahora sería el nuevo último, ¿no? Que es el oganesón, se llama, que es el 118, ¿no? El radón es el 86, ¿no? El número atómico. Entonces, bueno, de ahí hay otro artificial, ¿no? Pero ya a veces no, todavía no se cuenta, ¿no? Pero ya creo que el ogasenón ya se considera, pero no es considerado un gas noble, solo que está en la tabla, en la columna, ¿no? 8A. Bueno, sigamos, dice, ¿no? Del radón. El radón tiene la particularidad de emitir partículas alfa, ¿no? Y lo mencionan en el programa. Emite partículas alfa de 5,5 megaelectronvoltios. Están contenidos en un tubo capilar de vidrio de 5 centímetros de largo, con diámetro interno y externo de 2 y 6 milímetros, respectivamente. Despreciando los efectos finales y suponiendo que el interior del tubo está uniformemente irradiado por las partículas que se detienen en la superficie, calcule la diferencia de temperatura entre las paredes de un tubo cuando se han alcanzado condiciones térmicas constantes. Bueno, nos dan de datos la conductividad térmica del vidrio
Ahí está en 0,025 calorías, centímetros a la menos 2, segundo, ¿no? Sí, segundo a la menos 1, Celsius a la menos 1. También nos da eh, Curie, el Curie ya hemos visto 3,7 por 10 a la 10 integraciones por segundo, y un Joule es 4,18 julios por caloría. Bueno, sería calorías a la menos 1, nada más, ¿no? Es una referente de julios. Bien, esa es la transformación de unidades. Entonces, un poquito esto se parece a los problemas de termodinámica, ¿no? De física 2, pero aplicado un poquito con la desintegración, ¿no? Entonces, el flujo de calor en un material colocado entre las paredes de un cilindro coaxial viene dado por esta derivada, ¿no? El cambio de la temperatura respecto al tiempo sería, ¿no? 2pi por la longitud sobre el logaritmo de la diferencia de los radios por T1 menos T2, ¿no? La diferencia de temperaturas. Eso le llamamos ecuación número 1, ¿sí? Y el número de desintegraciones de átomos de radón por segundo, justamente eso lo podemos calcular, ¿no? Que sería 100 por 10 a la menos 3 por 3,7 por 10 a la 10, que son las desintegraciones, ¿no? Esos nos dan de dato, ¿no? 100 milicuries, ¿no? Nos estamos pasando a número de desintegraciones por segundo, ya que se trabaja en esas unidades debido también a que acá nos dan en segundos, ¿no? La conductividad. Bien. Entonces esto nos da 3,7 por 10 a la 9 desintegraciones por segundo. No solamente se van los 10, ¿no? Listo. Entonces, la energía depositada por las partículas alfas será justamente, ¿no? La cantidad de desintegraciones por segundo por la energía de cada partícula, que es 3,7 por 10 a la 9 por 5,5 megaelectronvoltios por segundo, ¿no? Que es lo que nos dan de dato, ¿no? Arriba. Esto nos da 2,035 por 10 a la 10 megaelectronvoltios por segundo. Haciendo la transformación de megaelectronvoltios a segundos, pero a joules, nos da 3,256 por 10 a la menos 7 joules, ¿no? Ahí sería joules por segundo, ¿no? Joules por segundo. Ahí me comí un segundo. Acá. Vamos a ver. ¿Qué sería 0,0779 por 10 a la menos 3 calorías por segundo, utilizando la conversión de joules a calorías? Solamente es meterlo en la calculadora, ¿no? Entonces, utilizando esa constante de conductividad, ahora sí, que es la que está acá, este es el K que vemos abajo, usando estos valores y reemplazando, ¿no?, los valores de las dimensiones, 5 centímetros, el de 5 centímetros, el radio 1, 2 milímetros, el radio 2, 6 milímetros. En la ecuación número 1 lo podemos reemplazar. Tenemos esto y esto. Y despejamos la diferencia de temperatura y nos saldría 109 grados Celsius. Entonces es sumamente sencillo simplemente tener presente, ¿no? Cómo se resuelve más que todo, ¿no? Un poquito de coherencia, pero es sumamente sencillo, ¿no? Bien, siguiente problema. Problema 87 dice, el radio, que es miembro de la serie del uranio, se encuentra en los minerales de uranio. Si la vida media del uranio y del radio son respectivamente 4,5 por 10 a la 9 y 1620 años, calcule la proporción relativa de estos elementos de un mineral de uranio que ha alcanzado el equilibrio y del que no ha escapado ninguno de los productos radioactivos. Bien, esto es muy sencillo, hay que aplicar la misma fórmula anterior de la tasa, te da como tarea.
Bien, problema 88 dice, se encontró una caja sellada que decía haber contenido una aleación compuesta por partes iguales en peso de, de dos metales A y B. Estos metales son radiactivos, con vidas medias de 12 años y 18 años respectivamente. Y cuando se abrió el contenedor, estaba, esta se encontró que tenía 0,83 kilogramos de A y 2,20 kilogramos de B. Deduzca la edad de la aleación. Entonces, usamos la ley de radiactividad, ¿sí? Para cada uno de los metales A y B, ¿no? Sería número de partículas iniciales por la exponencial de menos lambda, que es la constante de desintegración, por el tiempo, ¿no? Para A y para B. Cual tenemos ecuación 1 y ecuación 2. Bueno, las dividimos a 2 y a 1, ya que nos están dando que las partículas iniciales son las mismas. Entonces, aprovechamos, ¿no? Entonces, nos queda, ¿no? N de B entre N de A, de abajo por arriba, ¿no? Exponencial, ya eso es algo muy básico. Y considerando, ¿no? Las partículas iniciales, para los dos son las mismas, por eso se simplifica, ¿no? Entonces solamente me queda la parte exponencial. Si le tomo el logaritmo neperiano, en ambos lados voy a tener lo siguiente, ¿no? Justamente el exponencial se va y despejo t. Me queda esa expresión, ¿no? Recordar esa expresión ya se va a usar bastante, ¿no? Ahora, de los datos que nos dan con justamente, ¿no? Los pesos, también los puedo utilizar esa proporcionalidad, ¿no? Entonces puedo reemplazar los pesos y eso me da una relación de 4,15, que sería la relación, ¿no? De A con B. Ahora, también me dan de dato, ¿no? El tiempo de vida media de cada uno, ¿no? 12 años y 18 años. El problema es sumamente sencillo, ¿no? Aplicamos para 0,693, que es un valor que siempre se va a usar, ¿no? Como ya hemos usado en la anterior, y es fórmula sobre el tiempo de vida media de A, sería esa cociente que nos da 0,05775 por años a la menos 1, también se le considera como years a la menos 1. ¿Sí? De igual manera se hace lo mismo para B, que nos dan de datos, y te queda 0,385 años a la menos 1 o years a la menos 1, y encontramos la edad de la aleación, que será pues 73,93, ya al reemplazarlo aquí, ¿no? Tendríamos el tiempo. Y tenemos todos los valores, ¿no? Restamos y reemplazamos, ¿no? Bien, entonces sencillo el problema, es didáctico, directo, ¿no? No hay que solamente entender, ¿no? Esta sería la ley de caimiento. Problema 89, se va a aplicar esta ecuación de la ley de radioactividad. Esto queda como tarea, ¿sí? Ahí está el dato. Eso se aplica también a los problemas anteriores que dejó tarea, ¿no? Problema 90, una sustancia radiactiva con una vida media de 100 días que emite partículas beta, o sea, beta, eh, pues positivo o negativo para eso, no dice, ¿no? Son electrones o positrones, ¿no? La energía promedio de 5 por 10 a la menos 7 ergios se usa para impulsar una celda termoeléctrica. Suponiendo que la celda tiene una eficiencia del 10%, calcule la cantidad en moléculas gramo de sustancia radiactiva necesaria para generar 5 watts de electricidad.
Bien, entonces estos problemas ya es de potencia, ¿no? Es muy conocido en física básica, ¿no? Pero ahí lo vamos a aplicar con desintegración. Entonces, de igual manera, ¿no? La constante de caimiento nos dan de dato y pero lo podemos calcular, ¿no? Ya que tenemos el tiempo de vida media es 0.693 entre 100 días. ¿No? Entonces están en días. Multiplicado por 86.400, ¿cierto? Nos da 8 por 10 a la menos 8 segundos a la menos 1. Y ese sería el tiempo de vida media. Entonces, eh, vamos a suponer que M es el peso molar en gramos de sustancia, ya que eso nos están pidiendo, que esté en esas unidades. Entonces, el número de átomos va a ser, ¿no? El número de Avogadro por M. Entonces sería 6,02 por 10 a la 23 por M. Eso es muy sencillo de entender. Entonces aplico la ley de decaimiento, ¿no? La radioactivo, y tengo, ¿no? Esa relación que hacer el reemplazo de valor de lambda y de n me da lo siguiente, ¿no? 6,023 por 8 por 10 a la menos 8, que es lambda, por m, ¿no? Entonces, bien. Esto me sale 4,816 por 10 a la 6 m, que es la unidad, por segundo. Entonces la idea es calcular m, ¿no? Que ya está en esas unidades. Ahora, nos dan de dato, ¿no? La potencia. Nos dan de dato la potencia. Y también la podemos calcular, la potencia, reemplazando, ¿no? Esa tasa por 5 por 10 a la menos 14, ¿no? Que nos dan de dato, ¿no? El promedio. Sí, está bien. Y esto me da 2.408 veces M, pero ya en watts, ¿no? Ya en watts. Eh, entonces, ahora nos dan de dato también que solo se utiliza el 10%, ¿no? El 10% de esta potencia está disponible, ¿no? Entonces, si aplicamos el 10%, nos daría 240,8 veces M, ¿no? Que sería igual a generar 5 watts. Y eso es muy sencillo. Entonces, aquí M te saldría 0,02 moléculas gramos, ¿no? Que es las unidades que nos están pidiendo. Bueno, muy sencillo, es una potencia, ¿no? Ya aplicar la fórmula de potencia es muy básico, ¿no? Bien, eh, problema 91 va a quedar como tarea. Igual hay que aplicar la ecuación de decaimiento, muy básico. Y vamos a hacer el problema 92. Considere el esquema de descomposición. Ahí tenemos ese esquema. RAE, que emite partículas beta, RAE, que emite partículas beta, y RAG, ¿no? Hasta llegar a ser estable. Una muestra recién purificada de RAE, o sea, el padre, ¿no? Que vemos aquí, pesa 5 por 10 a la menos 10 gramos en el tiempo t igual a 0. Si la muestra no se altera, calcule el tiempo en el que estará presente la mayor cantidad de átomos de RAF, o sea, del hijo, ¿no? Y encuentre este número. Derive cualquier fórmula necesaria. La vida media de RAE, ¿no? Es del bismuto 210,83 como 5 días, ¿no? La vida media de RAF, que sería del polonio, del 210,84 igual a 138 días, ¿no?
creo que aquí sería, ¿no? Padre, él sería el padre, él sería el abuelo y él sería el nieto, ¿no? Así estaría más o menos interpretado. Por lo de father, ¿no? O, bueno, vamos a considerarlo así, ¿no? Entonces tenemos la relación, ¿no? Tenemos la relación de decaimiento. Entonces la tasa de decaimiento de RAE viene dada por la ecuación, ¿no? Esta es la tasa de decaimiento. Es eh, el cambio de, acá sí le quitamos las barras, o sea, el valor absoluto, y nos tiene que dar en negativo, ¿no? Porque el decaimiento siempre es en caída, ¿no? La gráfica es negativo, ¿no? Menos lambda E, la constante de decaimiento por el número de partículas. Esa relación le llamamos relación 1 aquí. Aquí está la diferencia entre las anteriores, ¿no? Las anteriores eran con valor absoluto. Aquí no. Entonces, el número de partículas, ¿sí? D es el número de átomos de RAE, ¿no? Y lambda E es la constante de decaimiento para E. O sea, para el abuelo, ¿no? Para el abuelo. En cambio, neto de RAF está dado igual por lo mismo, ¿no? Pero como es el padre y él es el abuelo, o es como decir, ¿no? El padre y el hijo, ya, en ese caso. Igual, ¿no? El hijo, por fórmula, va a ser el lambda ADN del padre menos el lambda ADN del mismo, ¿no? Del hijo. Eso por fórmula. Eso sería una ecuación número 2. ¿Sí? El primer término del lado derecho representa la tasa de aumento del RAF, ¿no? Observe el signo positivo, ¿sí? De esta constante. Y el segundo término de la tasa de disminución. Observe el signo también negativo, ¿no? Acá aumenta, acá disminuye. Aquí Ne y Nf son el número de átomos de E y F, ¿no? Respectivamente en el tiempo. Ahora, en el tiempo t, tenemos, ¿no? En la ley exponencial de caída, ¿no? El, el decaimiento radioactivo de partículas de, que sería una ecuación número 3, y la solución de 2, aquí reemplazando, nos daría esta ecuación, ¿no? N de F sería A por la exponencial de menos lambda T más B por la exponencial de menos lambda F por T, ¿no? Haciendo el reemplazo, ¿no? Esto le llamamos ecuación número 4. Bien, acordarse aquí, vamos a pasar a la siguiente. Donde A y B son constantes que pueden determinarse mediante el uso de las condiciones iniciales, ¿no? Eso es una ecuación con condiciones iniciales, ¿no? Y consideramos en el tiempo t0, o sea, al inicio, cuando no hay desintegraciones, el número inicial de f es 0, ¿no? Claro, porque no hay aquí, ¿no? Todavía no hay desintegraciones, entonces al inicio sería la desintegración, el número de partículas iniciales, o sea, de caída sería 0, ¿no? Usando esta condición en 4, se obtiene, ¿no? Que A es igual a B es igual a menos A, ¿no? Y en 4 se convierte en esta expresión, ¿no? Entonces, simplemente todo sería en función de una sola constante A, ¿no? Bien, esto le llamamos ecuación número 5. Ahora, esa tasa de decaimiento, le aplicamos, ¿no? La derivada y sale, ¿no? Baja la exponencial, sale la exponencial, te queda igual la derivada de esto y la derivada de esto, te sale esto, ¿no? Ojo, metiendo ya el A a cada uno de los valores, ¿no? Ahora, para t igual a 0, reemplazamos y nos da, ¿no? Las condiciones del número de partículas iniciales, ¿no? Y acá también iniciales, me daría la expresión. Acá T0 se hace 1 y acá T0 también se hace 1 y te queda esta expresión.
Despejando A, me quedaría, ¿no? Lambda E por el número de partículas iniciales de A sobre lambda B menos lambda A. Esto está en una de las ecuaciones de la fórmula, ¿no? Entonces ahí está como de cierta manera le hemos demostrado. Esto le llamamos ecuación número 6. Solo que aquí está en función de E y acá debería ser A, ¿no? Para que se parezca a la ecuación de la fórmula. En este caso, este es un caso particular, ¿no? Bien, ahora reemplazamos 6 en 5, ¿no? 6 en 5, y tenemos esta ecuación también que está en la fórmula, ¿no? Que sería ya para el padre, ¿no? En función del hijo. Esa sí está en la fórmula, ¿no? También sería entonces una forma de demostrar esta ecuación, ¿no? Haciendo el reemplazo. De esto le llamamos ecuación número 7, ¿no? El momento en el que se obtiene el mayor número de átomos de RAF, diferenciando, ¿no? NF con respecto a T en 7, ¿no? Aquí, haciendo que la derivada sea 0, ¿no? Nos daría el T máximo, que sería la ecuación también, como les dije, nuevamente la volvemos a ver, ¿no? A esto le damos ecuación número 8, y reemplazando los valores que nos dan, ¿no? Nos dan el tiempo de vida media, entonces podemos calcular la constante de desintegración, que sería 0,693, nuevamente esta constante, 693, entre el tiempo de cada uno, ¿no? Para ambos, y nos va a salir en días, ¿no? Lambda E y lambda F. Entonces el número de átomos de bismuto que nos dan, ¿no? Ahí podemos reemplazar también el número de Avogadro por la cantidad sobre 210, ¿no? Esos son por dato, que nos sale 0,0052 días por segundo. Usando estos valores en las ecuaciones anteriores de 5 y 6, nos sale que el tiempo sería de 24,6 días. Y el NF máximo sería también, reemplazando T, nos saldría 1,37 por 10 a la 10. Y simplemente es un reemplazar y calcular, ¿no? Y ya lo más importante está desarrollado. Bien, ahora nuevamente el radón, ¿no? Partículas alfa. Bueno, esto queda como tarea. Ya es muy sencillo, la anterior. Se aplica también la ley de decaimiento, ¿no? Le dan el tiempo, aplica 0,693 entre el tiempo de vida media, calculas el lambda y ya te sale. Problema 94, dice, hay en la vida media del radionúclido cobalto 55 si se sabe que su actividad disminuye en 4% por hora. El producto de desintegración no es radioactivo, ¿no? También es tarea. Es sumamente sencillo, ¿no? Salen dos pasos. Aplican esta ecuación. Tienen que aplicar esta ecuación. Esta ecuación es fórmula, ¿no? Esta ecuación es fórmula que se reemplazó el lambda por N2, ¿no? Lambda por N2. Entonces te sale reemplazado, relacionado con N1, reemplazas y te sale esta ecuación. Y esta es la que tienes que aplicar, que sería como una tasa, ¿no? Problema 95, ¿no? ¿Qué proporción de uranio 235 estaba presente en una roca formada hace 300.000 por 10 a la 6 años, dado que la proporción actual de esa relación es 140, ¿no? También aquí vemos que siendo X, ¿no? Sea en X, ¿no? 1 menos X, la proporción de uranio de, de ambos, ¿no? Que sería eh, de uranio 235 y 238, ¿no? En el tiempo cero, ¿no? Los átomos radiactivos actuales para los dos componentes después de un tiempo t van a ser los siguientes, ¿no? Igual, ¿no? Aplicando la ecuación de relación de decaimiento, aplicamos, ¿no? Número de partículas iniciales, en este caso ahora por X, ¿no? Igual, ¿no? E a la menos lambda de 235 por el tiempo. Esto le llamamos ecuación número 1.
Lo mismo para la otra partícula, ¿no? En este caso sería 1 menos x, ¿no? 1 menos x, ya que así darían la unidad, ¿no? La suma daría la unidad. A esto le llamamos ecuación número 2. Y lo dividimos, tenemos, ¿no? N de 235 entre N de 238, que sería 1 sobre 140, que es lo que nos dan de dato, ¿no? Sencillo el problema. Y sería x sobre 1 menos x, ¿no? Por e a la menos, sacas el menos afuera y te queda la resta de lambda por el tiempo. Esto le llamamos ecuación número 3. Ya, que ahí ya está mucho más sencillo, ¿no? Calculamos el tiempo de lambda con respecto al tiempo de vida media que nos dan, ¿sí? Y el tiempo lo pasamos a años, sería 3 por 10 a la 9, ¿no? Que nos dan de dato. De aquí, sustituyendo los valores en 3, en esta ecuación, ya los lambdas, me sale que el x sería 1 sobre 22. Por lo tanto, la proporción de átomos de uranio 235 y 238 hace 3 por 10 a la 9 años será de 1 sobre 22 sobre 21 sobre 22 o 1 sobre 21. ¿Sí? Los dos puntos también es división, ¿no? Bien, chicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? O claro, solamente hemos hecho fórmulas muy básicas de decaimiento, ¿no? Bien, no hay problema, no hay preguntas, seguimos. Pregunta 96 dice, una fuente que consta de un microgramo de Pu es plutonio, ¿no? Corríjame si me estoy equivocando. Sí, plutonio. Pu es plutonio. Y la constante de desintegración parcial para los dos. Ah, ya, sí, perdón. De nuevo, una fuente consta de un microgramo de plutonio 242. Se distribuye en una capa fina sobre una placa de una cámara de ionización. Los pulsos de partículas alfa se observan a razón de 80 por segundo. O sea, 80 pulsos por segundo, ¿no? Y los pulsos de fisión espontánea a razón de 3 pulsos por hora. Calcule la vida media del plutonio 242 y la constante de desintegración parcial para los dos modos de desintegración. El plutonio está en las tierras raras, ¿no? En los actínidos, ¿no? Ahí está el plutonio. Bien, tarea, ¿no? Igual aplicamos la constante de caimiento y saldría la ecuación, ¿no? Problema 97, no, dice, no, el estroncio 90 decae a el Y era, ¿alguien sabe qué es el Y? Litrio, ¿no? El litrio 90 por decaimiento beta con una vida media de 28 años. El litrio 90 se desintegra por desintegración beta a ZR. Ya, ¿quién me dice qué es ZR? Participación, chicos. ¿Qué es ZR? Circonio. Circonio, ¿no? Bien. Y circonio 90, ¿no? Con una vida media de 64 horas. Se deja de caer una muestra pura de estroncio 90. ¿Cuál es la composición después de A, una hora, B, después de 10 años? Entonces aquí vas a aplicar igual, ¿no? La misma constante, lo mismo para decaimiento de partículas, ¿no? La ley exponencial, tanto para el
padre como para también la hija, ¿no? Entonces, aquí la hija sería para el itrio y el estroncio, ¿no? Es la fórmula anterior que hemos aplicado, ¿no? Cuando hay padre e hijo. Ecuación número 2, dividiendo estas dos ecuaciones, nos da esta relación, ¿no? N de itrio entre N de estroncio, te queda esta ecuación. A esto le llamamos ecuación número 3. Hasta ahorita no hay nada nuevo, entonces ecuación lo único que hemos hecho es dividir, ¿no? Para que se vaya el n sub 0, ¿no? ¿Se dan cuenta? Se va el n sub 0. Puedo calcular el lambda del estroncio con el tiempo de vida media, que sería la 0,693 por la suma, ¿no? 28 por 24 por 365 días, ¿no? Lo vamos pasando estamos pasándolo a horas, ¿no? A horas. Y te queda 2,823 por 10 a la menos 6 horas a la menos 1. La verdad es que el dato está en años, ¿no? Pasamos a horas. Entonces el lambda del litrio sería 0,01 o 0,8 horas a la menos 1, ¿no? Igual, de lo mismo, ¿no? Aplicando lo mismo, porque el tiempo en uno está en horas, acá sí está en horas, ¿no? 64, ¿no? No hay que convertir. Entonces, simple, ¿no? Para t igual a 1 hora, usamos los valores constantes de caimiento y te queda esa división 3,58 por 10 a la 5, ¿no? Y para 10 años, que también nos piden, sería 3,823, ¿no? Y eso sería, pues, los valores, ¿no? Sencillo el problema, solo reemplazar, ¿no? O sea, no hay nada nuevo, se aplica el lambda, calcular el lambda y la constante. Esta ecuación es la más complicada, ¿no? Pero en realidad simplemente es eh, familiarizarse, ¿no? Pero después ya uno ya sabe con qué tiene que lidiar, ¿no? Esta pregunta, tareita, sí, igual hay que aplicar lo mismo, hay que aplicar lo mismo, ¿sí? Para uranio 238 y 235, ¿no? Es lo mismo. Te dan el cociente y ya puedes calcular, ¿no? Problema 99, también tareita, es un problema muy básico. Bien, calcule la actividad, ¿no? Bien, problema 100. Dice, calcule la energía en calorías absorbidas por un niño de 20 kilogramos que ha recibido una dosis en el cuerpo entero de 40 rats, ¿no? Sabemos que un rat es 100 ergios por gramo a la menos 1. Entonces, la energía recibida va a ser, ¿no? 40 por 100 por 20 kilogramos, ¿no? Por 10 al cubo, ¿no? Sobre 10 a la 7 joules, ¿no? Pasándolo a joules. Ergios pasándolo a joules, ¿no? Que sería igual a 8 joules, ¿no? Entonces, la energía es o sea, la dosis sería la energía sobre la masa, ¿no? Pero lo estamos pasando de joules. Ya, perdón, este sería la energía y lo estamos pasando, dividimos entre 4 y 18 para pasarlo a calorías. Pasarlo a calorías, sería 1,91 calorías, que es la energía de 8 joules. Eso nada más sería la relación. Así que sencillo, ¿no? Problema 101 es un pequeño volumen de solución que contiene un isótopo reactivo de sodio tuvo una actividad de 16.000 desintegraciones por minuto por centímetro cúbico, ¿no? Cuando se inyectó en torrente sanguíneo de un paciente. Después de 30 horas se encontró que la actividad de 1 centímetro cúbico de sangre era de 0,8 desintegraciones por minuto. Si se considera que la vida media del isótopo de sodio es de 15 horas, calcula el volumen de sangre del paciente. Bueno, entonces B en centímetros cúbicos el volumen de sangre y la actividad dice, ¿no? 16.000 sobre B por minuto por centímetro cúbico. Haciendo el reemplace, ¿no? De la relación de la tasa,
de la actividad, ¿no? La actividad inicial, reemplazamos y nos da esa expresión, ¿no? Entonces, y esta es fórmula, y nos da una relación de B sobre 100, perdón, 4 sobre 4, no, sería 4123, ¿no? Sí, 4123, cuando es coma es unidad de millar, ¿ya? Cuando es punto es decimal, no se hay que confundirlo, sobre B, ¿no? Que sería esta relación. De aquí el volumen sería 500 centímetros cúbicos, ¿no? Sencillo el problema. Bien, entonces quedamos hasta aquí todos los problemas de desintegración, quedamos hasta el problema 101. ¿Preguntas? Bien, entonces, ahora les voy a mandar para la próxima semana los problemas de decaimiento alfa y decaimiento beta. Y ahí estaríamos acabando la primera parte que va a venir para el examen, para que puedan fijar en la fecha del examen, ¿no? ¿Qué día va a ser? Yo les recomiendo que sea, bueno, van a ser, me dijeron que va a ser en la tarde, ¿no? Entonces, ya en base a eso me dicen y tomamos, el día lunes me dicen, el día, ¿no? La fecha. Candy, ¿estás ahí? Sí, ¿me oyen? Ya, entonces, sí, entonces te encargas, por favor, te pido cordialmente que veas con tus compañeros la hora y la fecha para el examen, este, que vendría a ser, puede ser a partir del viernes, porque ya el miércoles debemos acabar. O sea, puede ser el viernes o si no sería, bueno, como puede ser, sí, puede ser a partir del viernes, ¿no? Porque igual los demás días vamos a seguir avanzando, pero ya sería hasta el caimiento beta nomás, el examen, ¿no? Vamos a seguir avanzando para ganar tiempo de la segunda parte, ¿no? Que es modelos nucleares y todo lo demás. Lo haremos la siguiente semana, ¿verdad? Claro, ya le digo, a partir del próximo viernes ya puede ser tomado el examen, ¿no? Entonces, ustedes fijen la fecha y la hora, ¿no? Me avisas con tiempo el lunes o este fin de Era, semana, habla con tus compañeros para que determinen la fecha, ¿no? Tampoco puede pasar, o sea, tienes del viernes hasta el miércoles, ¿no? O sea, no te vas a ir hasta el otro viernes, ¿no? No, tienes desde este viernes, desde ese viernes hasta el siguiente sí, claro. miércoles, ¿no? Vamos a ver Desde, acá el calendario. Voy a ver desde el el calendario, ¿ah? 18 hasta el miércoles 23, ¿verdad? Sí, 23 fecha. hasta el Ya, miércoles 23 puedo hacer para el poder examen. definir una fecha. Ya, ya está bien, ahí hablaré con mis compañeros. Ya, para que vean la hora y, ¿no? y el día de eso que vas a tomar. Bien, chicos, entonces quedamos aquí. Si el profesor entra, les va a decir que, bueno, vuelvan a ingresar, ya conversen con el profesor, ¿no? Bien, chicos, nos vemos en la siguiente clase el día lunes. Buena suerte, hasta luego.